malaria. La naturaleza de las cosas. Con David Suzuki. Otro avión repleto de canadienses regresa del trópico. Junto a sus maletas y recuerdos, un gran número ha traído a casa una sustancia potencialmente mortal. No se trata de una droga ni un arma. Es un parásito microscópico que ha invadido sus cuerpos y en algunas semanas, quizás meses, se dará a conocer liberando lo que podría ser el azote más antiguo de la humanidad. Muchos de nosotros hemos oído de las terribles enfermedades causadas por virus como el ébola y el HIV. Pero hay una enfermedad de bajo perfil que sobrepasa a las anteriores en daños y muerte. La malaria, causada por un parásito microscópico y transmitida por la picadura de un mosquito. Podría ser la enfermedad más mortal del mundo. Y ahora, justo mientras aumentan las tasas de infección, la habilidad de médicos y científicos para controlarla ha sido puesta en duda. ¿Vamos? El problema de la malaria. Sue Baines estaba de luna de miel en Zimbabue cuando fue picada por un mosquito infectado. I think this is where I did get bitten when we were in Lake Kariba. It was so beautiful, but... Aun cuando sus síntomas eran característicos de la malaria, de regreso en Canadá, su médico le dijo que podía ser asma. Así, Sue Baines tomó más medicamentos antialérgicos, pero se enfermaba cada vez más. Hasta que un día, desorientada y postrada en cama, un amigo le dijo que llamara a la unidad de enfermedades tropicales del Hospital de Toronto. El diagnóstico fue malaria. Kevin Kane fue el médico de Sue Baines. También es uno de los más importantes investigadores de la malaria en Canadá. Were you taking any pills to prevent malaria when you were in Africa? Yeah. More and more people are being infected, despite what they take, and are coming back and developing malaria in Canada. 90% of people that acquire malaria in Africa or India or Pakistan or Southeast Asia don't get sick till they come home to Canada. So that means that Canadian physicians have to recognize malaria, Canadian laboratories have to be able to diagnose malaria, and we have to have appropriate treatment available. Unfortunately, we have huge problems with all of those situations. La malaria es la primera enfermedad infecciosa del mundo y la única, aparte del SIDA, que se está extendiendo rápidamente alrededor del globo terráqueo. La gente que vive en los países más pobres recibe el golpe más fuerte y entre ellos, los africanos llevan la carga más pesada de la enfermedad. En algunas aldeas rurales, la malaria mata al 60% de los niños antes de alcanzar los 5 años de edad y nadie sabe en qué grado daña el desarrollo de aquellos que sobreviven. Es una enfermedad que destruye comunidades y derrumba economías. A medida que se extiende, mutando a cadenas aún más mortíferas, el número de muertes se incrementa. Habla el malariólogo Nicholas White. Well, 250 million people have malaria as we're talking, and somewhere between 1 and 3 million people die each year. So this is the most important parasitic disease of mankind. There are more and more cases of malaria every year worldwide, more and more people dying, and the parasite is more and more difficult to treat. And the mosquito, we must not forget the mosquito. Mosquito is also more and more resistant to
to the insecticide and that we use against it. So we are losing ground. Pero no solo perdemos terreno en el mundo tropical. Muchos países donde la enfermedad había sido erradicada a principios de este siglo están siendo testigos de su resurgimiento. El investigador Ripley Ballou nos comenta. We're seeing a lot more malaria in the United States and in North America in general, both as a consequence of more individuals coming to the United States with the disease, but we're also starting to see transmission within the United States, which is really unprecedented. It was the worst thing I've ever been through in my life. And Robert Woods lies in bed at Columbia Hospital with Palm Beach County's first ever case of malaria locally acquired. whole body was shaking real bad. It was actually where my legs were coming off the couch. What makes Woods' case so unique is he caught malaria here. Robert Woods es uno de los dos hombres que se cree se contagiaron de malaria en Florida durante 1996. Pero el Estado del Sol no es el único lugar de Norteamérica donde la malaria ha sido transmitida en ese mismo lugar en los últimos años. Texas, California, Nueva Jersey, Nueva York e incluso Ontario han reportado casos similares. ¿Cómo puede una criatura tan simple causar tantos estragos? La malaria es causada tan solo por un parásito unicelular. It is an elegant parasite, which by that I mean it has evolved over millions of years in humans to adjust to the immune response that occurs after infection. And so every time we think we know how to probe it, the parasite seems to be able to change. Casi todas las especies de aves y mamíferos están infectadas de malaria. Se cree que nuestros antiguos ancestros fueron infectados por primera vez hace aproximadamente 1 millón de años. Sin embargo, ha sido apenas durante este siglo cuando los científicos han detectado la causa de este mal. De las 2.500 especies de mosquitos del mundo, solo las hembras del genus Anopheles pican y se alimentan de los humanos. Necesitan la sangre para alimentar a sus huevos. En una ingestión promedio puede extraer 2,5 veces su peso en sangre. Pero si llegara a picar a alguien infectado con malaria, también ingeriría un animal entero, el parásito de la malaria. Dentro del estómago del mosquito comienza uno de los más insólitos ciclos de vida en la naturaleza. Aquí el parásito desarrolla identidades sexuales y se aparea. Para el momento en que el mosquito se alimente nuevamente, una nueva generación de parásitos se habrá mudado a sus glándulas salivales, esperando ser inyectados junto a un líquido especial que previene la coagulación de la sangre. Ya dentro de su nuevo anfitrión humano, los parásitos logran llegar hasta el hígado y allí invaden las células. En 1 o 2 semanas, cada parásito se multiplica hasta 40.000 veces, con lo que eventualmente consumen toda la célula para luego escapar. Tras volver al torrente sanguíneo, se dispersan dentro del cuerpo. Esta vez invaden los glóbulos rojos, se alimentan de la hemoglobina y se multiplican nuevamente. A intervalos regulares, los glóbulos rojos infectados explotan, produciendo los dolores, escalofríos y fiebres comúnmente relacionados con la malaria. Sin un tratamiento médico apropiado, el ciclo se repite una y otra vez hasta que la víctima se inmuniza a la enfermedad o muere. The state of the malaria in the world is rapidly evolving, and unfortunately it's not evolving in the way we'd like. If you look in the Amazon basin, numbers of malaria cases have been estimated to go up 400% over the last decade, attributable to climate change, logging, ecosystem destruction. Places like Honduras, their malaria has gone up over 400%, Rwanda over 500%.
So all in all, the situation is deteriorating in a lot of countries. In Canada, we're seeing evidence of that. Our cases have gone up 42% to over 600 cases reported in this country last year. That's a large number. Esas tristes estadísticas hacen difícil creer que apenas unas décadas atrás la malaria iba en decrecimiento. A principios de los años 50, la Organización Mundial de la Salud, armada con nuevas drogas y pesticidas, declaró que la malaria sería pronto erradicada de la faz de la Tierra. El plan parecía bastante simple, ya que los parásitos de la malaria utilizan a los mosquitos. Entonces, al matar suficientes mosquitos, se erradicaría la enfermedad. La creatividad se vio incentivada. En lugares como India, las lagunas estancadas servían de hogar para los peces que se alimentan de huevos y larvas de mosquitos. Pero en realidad, la parte central del programa se basaba en el uso del DDT. Malaria. En Norteamérica y Europa, los altos niveles de vida que tenemos en el siglo XX han ayudado de gran manera a reducir los casos de malaria. Pero con el uso del DDT se liberaron regiones enteras de la enfermedad y por un corto tiempo parecía que la batalla podía ganarse. Pero a principios de los años 70 las cosas comenzaron a cambiar. Los mosquitos se habían inmunizado al pesticida. Pero aún más preocupante era el descubrimiento de que el DDT permanecía en el ambiente, causando devastadores efectos secundarios. Solo una parte del plan de erradicación sería utilizado. La cloroquina, una potente droga contra la malaria desarrollada por el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, detenía los dolores y la fiebre y milagrosamente salvaba vidas. Y como una brisa terapéutica que soplaba por los trópicos, su popularidad se incrementaba. Chloroquine was a wonder compound when it first became available, where you've come from really nothing to treat these types of infections to having an agent that, to begin with, was incredibly powerful, fairly safe, and worked well on most infections. And I think it was one of the things that sort of lulled us into this sense of security that these sorts of infectious diseases could be conquered and we didn't have to worry about them. But those days have changed. Las informaciones llegaban desde Tailandia y Colombia. La cloroquina no estaba curando la cepa más letal, la Plasmodium falciparum. Nadie sabía por qué, pero el parásito había cambiado y en el proceso se hizo resistente a la esperanzadora cura. And then, rather like the ripples on the surface of a pond after you throw a stone in, it spread out gradually to involve first Thailand and Cambodia, of course, and then into Laos, Vietnam, Burma, and spreading westward, getting worse all the time. Initially, the resistance was fairly low grade, which meant that you could take chloroquine, you get better, but a few weeks later you get ill again. And then gradually you didn't really get better anymore, you got a little bit better, your fever didn't go away, and then eventually, by the 1970s, you took chloroquine and it had no effect at all. Durante los últimos 25 años, otras medicinas para la malaria han terminado por ser igualmente inútiles, apresurando el día en el que algunas cepas de la enfermedad serán intratables en conjunto. And if we run out of drugs, then that will have a major impact in the tropical world. There will be parts of the world where tourists won't go anymore, where trade will be severely affected because you'll have an untreatable and potentially lethal disease. So I think there has to be research on new drugs. Cada año, casi 500 millones de personas en todo el mundo contraen la malaria, más del doble del número de infectados en 1980. Pero mientras el número de casos aumenta, la cantidad de dinero dedicada a la investigación ha decaído. Habla David Caslow, científico e investigador. Part of the problem is that malaria is a disease of the disenfranchised. It's children and pregnant women who die
from this, and it's children and pregnant women in developing countries. Most of the developed countries, the industrialized countries, eradicated malaria in the 1950s and 1960s, and it isn't really a huge problem for those countries. El 98% del presupuesto mundial para la salud, de 200.000 millones de dólares, proviene de las naciones industrializadas. Así que no es sorprendente que la investigación y el desarrollo de nuevas medicinas estén dirigidos a los problemas de la salud de los ricos. It's clear that drug companies are commercial enterprises and they look at a profit margin. And I think that they see that the time and effort that's required to develop any drug must be balanced by the potential for a return. And that's been a particular problem for malaria, where the vast numbers of people who need the drugs don't have the resources to give them top dollar on return. They're much happier developing drugs for hypertension or other diseases for which there is a ready market. Una de cada 20 personas contrae malaria. Y en promedio, cada 30 segundos muere un niño. Sin nuevos tratamientos médicos, la tasa de mortalidad solo puede subir. La malaria ha desaparecido de la mayor parte de Tailandia, junto con los bosques que una vez proporcionaron refugio a los mosquitos. Pero aquí, a lo largo de la frontera occidental del país, los árboles, los mosquitos y la malaria todavía sobreviven, formando el epicentro para las especies más resistentes. Los pobladores locales conocen el dolor y el sufrimiento que estas extrañas especies pueden producir. En sus encuentros religiosos, apuestan a un futuro sin enfermedades mediante ofrendas a Buda, quien, según ellos, puede protegerlos. En el mundo secular, sin embargo, la protección es mucho más difícil de encontrar. Esta mujer perdió recientemente a su hija de 2 meses de edad debido a una cepa de la malaria que es resistente a los tratamientos médicos regulares. La tristeza que ella siente es tan absoluta que su hijo debe responder las preguntas cuando el trabajador de salud local viene a visitarlos. When his sister dead, the 2-month-old, and after 2 months everybody sick and they went to the clinic. And we did smear and positive, we found the malaria is positive. I asked the question, when the father is sick, do you have money to buy the food? He said no, they just eat rice and salt and fish. Aun cuando los aldeanos que viven a lo largo de las regiones fronterizas de Tailandia experimentan solo un episodio de malaria una vez al año en promedio, cuando las cepas son tan difíciles de tratar como lo son aquí, las muertes son muchas. Drug resistance, for reasons that are not clear, seems to begin in this part of the world. And that was true with chloroquine, and it's been true with all of the new drugs that have been introduced over the last 20 years. It's not clear why that is. Algunos científicos creen que la resistencia a una droga puede tener algo que ver con la movilidad de la población, como la de los refugiados de Karen que viven en este campamento de Mae La. Casi 100.000 ciudadanos de esta región han buscado asilo en Tailandia durante la última década. La mayoría fueron sacados de su tierra natal en Burma, mientras los militares trataban de disolver un creciente movimiento independentista en Karen. La gente infectada con la malaria son agentes de transmisión y cuando ellos no están asentados y se mueven a través de vastos territorios, la enfermedad se expande. Sin una comunidad estable y sin servicios médicos, muchos contribuyen sin saberlo a crear resistencias a las drogas al tratar de medicarse ellos mismos. For example, if you can buy the drugs over the counter, then anybody with a fever can say, well, I think I've got malaria today, I'll take them. And in that way, lots of people take the drugs, and the parasites are exposed to low concentrations of these drugs in the blood. So what happens when people take
anti-malarial drugs is that not all the parasites have the same, what we call sensitivity to the drug. Some will be killed more readily than others. And it's those ones which are more resistant that are selected. Por el momento, los parásitos de la malaria resistentes a las drogas han sido confinados a lo largo de la frontera entre Tailandia y Burma en más de una docena de campos de refugiados. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? En Mae La, soldados tailandeses son llamados para proteger los campamentos de las invasiones del otro lado de la frontera que amenazan su estabilidad. Y los Karen, quienes han luchado por una tierra propia desde hace medio siglo, son conocidos por pasarse de un lado al otro. Los trabajadores de la salud, como el médico francés François Nosten, temen que solo sea cuestión de tiempo antes de que los campamentos sean desmantelados y los parásitos más mortales en el organismo de algunos refugiados comiencen a extenderse. The main worry is when those very, very resistant strains of malaria will reach countries like Africa, then there is going to be a tremendous problem because we will not be able to treat those cases as we do now with cheap drugs or, you know, easy. There will be no more drugs. The other concern, of course, is for people who are exposed to malaria because of traveling. How can you prevent people from traveling, and how can you prevent mosquitoes from traveling? So it's impossible to constrain malaria resistance in a particular area. What is possible to do is to provide to the people living in this area with immediate access to care, healthcare, diagnosis and treatment, and to combine different strategies in order to contain these resistant strains in a certain area, just to buy time. François Nosten hace todo lo posible para llevarle la delantera a la enfermedad. Ha establecido clínicas en varios campos de refugiados y producido algunos de los estudios más vanguardistas en drogas y vacunas experimentales, solicitando la ayuda de un pequeño número de médicos europeos y de los refugiados entrenados para asistirlos. Aún así, año tras año, droga tras droga han resultado inútiles. Ahora, el último tratamiento disponible comercialmente, mefloquina, también ha fallado. Solo cura a menos de la mitad de los adultos y a menos del 20% de los niños infectados con la letal cepa del falciparum. Sin ninguna otra alternativa, Nosten y su equipo han estado probando tratamientos menos convencionales. Uno de ellos en particular, un antiguo remedio chino basado en hierbas, parece estar funcionando. El investigador y colaborador Nicholas White nos explica. By far the most effective, in fact the best anti-malarial drugs of all, are a series of compounds which are derived from a plant. It's called Artemisia annua. It's in English known as the sweet wormwood, or in Chinese as jinghao. And the derivative of that plant, or the effective anti-malarial extract, is called artemisinine, or jinghao su. And we and many other people have been involved in trying to figure out how good these are as anti-malarial drugs. They're very rapidly effective. They're particularly good for severe disease and for multi-drug resistant parasites. And those are the nasty ones that we have in this area. And we need to have those drugs. We can't effectively treat malaria in this area without those drugs now. Esta podría ser la última cura y la última línea de ataque contra las cada vez mayores cepas mortales. Desde que los médicos comenzaron a tratar pacientes con los extractos de esta hierba china, los casos de malaria en Mae La han disminuido de manera notable. Sin embargo, en los bosques que rodean el campamento, la historia es muy diferente. Los soldados tailandeses designados para mantener la paz entre los refugiados que huyen y el ejército de Burma se han convertido en blanco fácil para los mosquitos portadores de la malaria. En cualquier momento dado, 25% de los soldados se encuentra fuera de acción a causa de la enfermedad.
En un intento por mantener más hombres en pie, los militares han comenzado a buscar una droga que prevenga los terribles síntomas de la malaria. Y ya que un extracto de hierbas ha funcionado maravillosamente como cura para la malaria en los campos de refugiados, los científicos del ejército han decidido probar su efectividad incluso como método de prevención. Es una idea polémica porque el parásito generalmente desarrolla resistencia a las drogas que se utilizan de esta forma. El ejército estadounidense colabora en este estudio. El investigador Greg Hebner nos explica. Certainly the question of drug resistance, of using one of the last remaining class of drugs which are effective as a prophylactic, raises a concern that by using artesunate in this way, one might accelerate the day when resistance develops to artesunate and this class of drugs. But I think it's a theoretical concern. Pero lo que hoy es una preocupación teórica, mañana podría ser un grave y verdadero problema. Y sin la hierba no sabemos qué pasaría con los miles de refugiados que viven a lo largo de la frontera entre Tailandia y Burma, o de hecho, con los millones de africanos que también podrían beneficiarse de la droga. ¿Existe alguna estrategia para preservar la última cura de la malaria existente en el mundo? Habla François Nosten. You know, these Chinese drugs, which are the last hope, our last bullet, if you want, are being now used widely in all countries in Southeast Asia. They are being distributed and sold in Africa without any control, even in South America. So, no, there is no strategy. And this is a very sad thing, because we may lose those drugs like we lost all the others before we can actually make the best use of them. Los turistas que vienen a ver los antiguos templos de Chiang Mai no son propensos a contraer malaria. A través de Tailandia, los funcionarios de salud han logrado controlar la enfermedad desde hace décadas. Pero si los turistas se acercan a alguna de las fronteras de la nación, la apuesta podría ser más arriesgada de lo que creen. If, for example, you are a North American citizen and you come to Thailand, you get infected during a trekking somewhere, you go back to the States, there is no licensed drug that you can use to treat yourself. Because the artesunate, this Chinese drug that we use in Mela, they are not licensed in the States. You cannot find them. So what you are left with drugs that are, we know from our work here, are less than 50% effective. So I have known people who went back to the States with malaria and they were in trouble to get treated. Si cualquiera de estos viajeros regresa a casa y descubre que tiene malaria, solo puede rogar que no sea una de esas cepas difíciles de tratar. Antes de que una droga como la hierba china sea vendida en Estados Unidos o Canadá, tiene que ser probada. Pero debido a que los chinos tienen todas las patentes para la droga, las compañías farmacéuticas occidentales no están dispuestas a financiar costosas investigaciones solo para cumplir con los requisitos del gobierno. Así que por los momentos, esta hierba no está a la venta en Norteamérica. La malaria está íntimamente ligada a la actividad humana y las presiones que ponemos sobre el ambiente en nuestro afán de riquezas. Hace 40 años, tras una agresiva campaña de tratamiento y control de mosquitos, la malaria casi había desaparecido en Brasil. Pero en los años 70, el gobierno introdujo un plan de desarrollo que incitó la migración en la frontera amazónica. Granjeros, ganaderos, buscadores de oro, todos vinieron por decenas de miles, seguidos por una explosión de malaria. If you think in terms of 1970, when we had only 50,000 cases of malaria in Brazil, and now we are close to 1.5 million or 2 million even. What we are seeing in Brazil, that the malaria is getting worse and worse.
and is spreading all over Brazil again. We are having cases of malaria in Rio de Janeiro, in São Paulo, and in many other cities that was controlled before. Una explicación para el regreso de la malaria a Brasil puede encontrarse aquí, en comunidades como Matupá. Hace menos de 20 años, Matupá se veía así. Cubierta de selva lluviosa, servía de hogar a miles de especies de plantas y animales. Pero entonces se hicieron carreteras, la tierra fue limpiada y miles de pobladores llegaron. Sin la selva y sus animales, los hambrientos mosquitos necesitaban una nueva fuente de alimento y los pobladores eran blanco fácil. Debido a que la mayoría de ellos provenía de regiones libres de malaria, no habían desarrollado inmunidad a la enfermedad. Aquellos que no murieron sufrieron varias infecciones. E o senhor já teve alguma malária antes? Teve. Já estou com 33 com essa. 33? Teve. É? Quando que foi? Faz uns 2 anos. O senhor acha que a malária prejudica o seu trabalho, o seu serviço? Prejudica, né? Que sempre, sei lá, é duro. É, né? É. E há quanto tempo você está sentindo mal dessa malária? Uns 3 meses. 3 meses. Essa mesma malária? É. E como é que você está fazendo para trabalhar, para tocar suas coisas? Aí toma um dia, passa outro dia ruim, toma um remédio e vai alivia um pouco, né? Aí começa a trabalhar um pouco, volta de novo, fica nessa. Desde que la primera carretera pavimentada abrió el acceso a pueblos como Matupá, más de 100.000 brasileros han venido a buscar fortuna. La mayoría trabaja en minas abiertas, pasan sus días dragando tierra y después cerniéndola en busca de fragmentos de oro. Pero ¿por qué la fiebre del oro ha hecho aumentar la fiebre de la malaria? Diana Sawyer es una investigadora científica brasilera. Durante los próximos años estudiará por qué los cambios en el ambiente aumentan el riesgo al que se expone la gente. This is their house. See the way they sleep, and there's no wall, no protection, and they're digging the gold very close to the forest right behind where the mosquitoes are. And since they work so close to the forest, they are the natural reservoir of malaria in the region. Para 1989, los casos de malaria en Matupá eran los más numerosos en Sudamérica y la comunidad fue declarada zona de desastre en cuanto a la salud pública. El gobierno de Brasil había ignorado completamente el avance de la malaria en el Amazonas, pero ahora estaba obligado a tomar acciones. Con préstamos del Banco Mundial, invirtieron en servicios de control como el empleo de DDT, aún utilizado en muchos países en vías de desarrollo, a pesar de los peligros para el ambiente y la salud. Nuestro mundo. Malaria. También se abrieron clínicas para la malaria donde se tomaban y analizaban muestras de sangre y se distribuían medicamentos gratis a más de 1000 pacientes diarios. Pero justo cuando parecía que la enfermedad estaba bajo control, llegaron más pobladores. El programa de control de malaria en Brasil no podía mantenerse a tono con las consecuencias del desarrollo económico. Alrededor del mundo, las actividades humanas causan cambios en el ambiente. En particular, la destrucción de los bosques y selvas, los contaminantes resultantes de los procesos manufactureros y nuestro propio apetito por la energía proveniente de los combustibles fósiles están aumentando el termostato global. Las crecientes temperaturas, las cuales se espera que aumenten por lo menos 2 grados durante el próximo siglo, están conectadas con los dramáticos cambios climáticos.
Y ante toda esta destrucción ecológica, se espera que las enfermedades infecciosas aumenten rápidamente en todo el mundo. En 1996, la Organización Mundial de la Salud invitó a varios científicos a estudiar el calentamiento global y su impacto sobre la salud. Nos explica el colaborador Jonathan Platz. Many of these vector-borne diseases, and malaria in particular, are extremely sensitive to subtle temperature and climate shifts. And therefore, if you were to experience a change in, be it humidity, rainfall, or temperature, you may expect a change in transmission dynamics or in the distribution of these infectious diseases. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 45% del planeta tiene hoy las condiciones apropiadas para que exista la malaria. Pero mientras las temperaturas continúen subiendo en el próximo siglo, se espera que el alcance de la malaria se extienda un 30% más, llegando a zonas en el mundo donde la malaria ha sido una enfermedad virtualmente desconocida. One thing that's of concern is that if malaria shifts into new regions, we're talking about not only new geographic regions, but we're talking about immunologically virgin populations who have never been exposed to malaria. La malaria es más peligrosa cuando aparece por temporadas, solo durante unos pocos meses al año. La gente que vive en estas regiones no tiene la oportunidad de crear la inmunidad natural que puede brindar algo de protección en contra de la enfermedad. Mientras el calentamiento global toma fuerza, se cree que la malaria temporal se expandirá de forma creciente en regiones cálidas, incluyendo zonas de Canadá, Estados Unidos, Australia y gran parte de Europa. Pero una vez más, el mayor costo humano será llevado a cuestas por aquellos que pueblan el mundo tropical. Sin los servicios de salud apropiados, las epidemias serán muy probables. Y como consecuencia, la tasa de mortalidad a nivel mundial podría duplicarse a más de 5 millones de víctimas anuales para el año 2050. We have many factors that are making malaria a major problem. Failed pharmaceuticals, failed mosquito abatement programs, poor housing structure, poor water and sanitation, lots of reasons why malaria is a major problem today. And the issue with climate change is that we could be making a bad situation that much worse. No es probable que los humanos dejemos de lado los combustibles fósiles a corto plazo. Igualmente, las compañías farmacéuticas no parecen estar dispuestas a invertir millones de dólares en el desarrollo de nuevas drogas para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, ¿a quién le importa la malaria? Well, the U.S. military cares a lot about malaria because in every conflict in which the military has been involved with, going back to the Revolutionary War, malaria has been a big problem for soldiers. As a result of the fact that the disease makes people ill for a prolonged period of time and can affect large percentages of an organization, you have what's called a real manpower loss associated with malaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares estadounidenses perdieron más soldados en África del Norte y el Pacífico a causa de la malaria que a manos del enemigo. Para ayudar a reducir las bajas, se desarrolló la cloroquina y después la mefloquina, justo a tiempo para la guerra de Vietnam. Pero ahora que el parásito de la malaria se ha hecho resistente a ambas drogas, la presión se encuentra en hallar una solución más segura. Lo que se necesita es una vacuna. En el Instituto Militar Walter Reed en Washington, trabaja el científico investigador David Lannard. The problem with drug use is that you have to be able to give the drug at the time that a person's infected. You cannot give it
usually very much in advance. Okay? It's expensive, and it has to be continuously given. The advantage of a vaccine is that you can give it once, and it should stimulate the immune system so that individuals can mount an effective immune response in the future, long in the future, hopefully. Tras lograr un enorme conocimiento sobre el sistema inmunológico humano, nos encontramos en la carrera por encontrar la vacuna para la malaria. Quienes apoyan la medida creen que una vacuna será más fácil de costear que las medicinas y más fácil de administrar en el mundo en vías de desarrollo. Pero la tarea es enorme. El complejo ciclo de vida del parásito hace difícil saber por dónde comenzar. Durante los últimos 15 años, la milicia de Estados Unidos ha probado 20 fórmulas. Y recientemente, solo una de ellas ha prometido dar resultados. Pero las vacunas prometedoras han aparecido y desaparecido con anterioridad. Manuel Patarroyo era un desconocido científico colombiano cuando declaró haber inventado una vacuna que funcionaba. Su método era novedoso. En vez de crear una vacuna a partir de una cepa muerta o debilitada, sintetizó fragmentos del parásito que parecían activar una respuesta inmune. Cuando conocí a Manuel Patarroyo en 1993, su vacuna había sido probada solo en Sudamérica, pero con resultados impresionantes. Well, I tell you that it's the most schizophrenic feeling that you can have. In one side, you have a big happiness, a tremendous happiness. How will I say it? You feel that you are practically levitating. And by the same token, you have a tremendous fear of the responsibility that you have. Because you have to continue with the idea. Because now the idea is working. Now you don't have possibilities to fail. Because it is true. Durante años, Patarroyo ha vivido muchas altas y bajas. En este momento vive una etapa baja. Su vacuna ha sido probada en 3 regiones del mundo y los resultados en su mayoría no han sido buenos. En 1995, en Gambia, la vacuna no pudo proteger a los niños pequeños y recientemente en Tailandia, contra las cepas más resistentes a las drogas, no resultó más efectivo que un placebo. ¿Es posible que una vacuna contra la malaria sea una meta imposible? El malariólogo Stephen Hoffman comenta al respecto. It may be that, in contrast to all the vaccines that any of us have ever received, there will be different types of malaria vaccines for different settings. In sub-Saharan Africa, where it's estimated that 1.5 to 2.7 million children die every year of malaria, the major goal is to develop a vaccine that reduces mortality. Not necessarily to prevent infection, not necessarily to prevent people from becoming ill with malaria. I think that's feasible. A vaccine for preventing malaria in travelers is a whole different type of vaccine and is also feasible, but it's going to be a different one. We're going to see in the next few years I believe, some major advances and some great hopes for attacking both of those problems. Yeah, I think that malaria vaccines probably hold our greatest hope for ultimately controlling or maybe even eradicating malaria. I think that in the short-term vaccines, because it will take a long time to develop them, may not provide, the immediate hope that we would like, and that we'd have to look to medications, drugs for controlling malaria. But ultimately, because of expense and the lack of having to take them over and over again, the malaria vaccines do hold the ultimate hope. One day, we will have a vaccine. One day. And it will be a major advance. Nobody knows how you will manage to immunize half of the world population because they are living in malarious area, and the other half because they might travel to this area. So practical problems, but it will happen. The question is when. We feel that we are running out of time, that actually we are going to meet the first completely untreatable strains before we have a vaccine to protect the population. That's a major concern.